Y bueno, hoy continuamos con el tema relaciones de pacto. Les decía que este ha sido un tema hermoso que nos ha ministrado, que nos ha confrontado, que nos ha movido, ¿verdad? Pero nos ha alineado, ¿sí? Y quiero destacar que este tema lo estamos trabajando tomando como referencia el libro Relaciones de Pacto del autor, aquí lo tenemos, Asher Intrater, ¿sí? Un manual, dice allí, un manual para la integridad y la lealtad. Y realmente esta es la obra de Jesús en medio de la iglesia. Meditaba este texto de Efesios, capítulo 5, desde el 21 de adelante, dice: someteos los unos a los otros. Y está hablando acerca del matrimonio. ¿Sí? Él pone como esa alegoría del matrimonio para comparar a Jesús y la iglesia en esa unidad perfecta. Y él está interesado en la unidad de la iglesia. Y me llama la atención este verso cuando dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El mismo Jesús, ¿sí? Cuando vemos a Jesús volcando las mesas en el templo, era porque el celo del Señor le consumía y él estaba interesado en traer un orden a su casa, ¿sí? Donde él es la cabeza y nosotros el cuerpo, y debe haber un orden perfecto en esto, ¿sí? Entonces él mismo se propone presentarse a sí mismo una iglesia pura y sin mancha. Pero en este trabajo de Jesús nosotros somos sus colaboradores. Amén. Necesitamos colaborar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en que necesitamos poner de nuestra parte y colaborar? Entonces vamos a continuar hoy con el tema relaciones de pacto y tomamos el capítulo que habla de respondiendo al liderazgo. ¿Cómo yo respondo al liderazgo de esta iglesia? ¿Sí? Es diferente responder al llamado, ¿verdad? Todos estamos llamados y por eso estamos acá. Pero hoy vamos a hablar de cómo yo respondo al liderazgo que Dios constituyó en esta iglesia. ¿Amén? Y hoy tengo un invitado de lujo. Tenemos acá a nuestro hermano Carlos Cáceres. ¿Sí? Bienvenido, Carlos. Bueno, póngase cómodo ahí, Carlos. Y bueno, también quería aclarar algo, disculpe, qué pena. Que este es un libro que me recomendó un amigo y no solamente me recomendó el amigo, nosotros estamos estudiando en la Escuela de Convergencia en Brasil, ya por el segundo año. Este trimestre sí terminamos, ¿no? Entonces, en muchas de las clases y comentarios que hemos recibido, ¿verdad?, en cada una de las materias, recomiendan leer ciertos autores y libros interesantes. Entre esos está Relaciones de Pacto. Este es un libro que hemos estado estudiando los pastores desde el año pasado y somos, en este momento somos eco, ¿no? Cualquier comentario, cualquier, queja, ¿verdad?, le escriben a él. Le reclaman al autor. Sí. No, pero ha sido muy bueno, o sea, ha sido muy edificante, nos ha tratado a nosotros. Estos temas que estamos tratando en la iglesia, no los estamos tratando porque, se nos ocurrió y vamos a aprovechar para hablar de X, de X persona, de X circunstancia. No. Es un trato de Dios para nosotros. Entonces, es algo que Dios creo que nos está hablando, nos está trayendo. Esto que estamos en el ayuno tocando es una abreboca, ¿verdad?, del enfoque para este año. Entonces, hay cosas que vamos a tratar, que Dios trata con nosotros como iglesia, como individuos, pero créanme que no es con el fin de lastimar a nadie, sino más bien de ser edificados. Lo que pasa es que este libro,
se pudiera comprar en físico, sería bueno. Yo lo compré digital, esto está en Amazon. No sé si en Cúcuta está, no lo he visto. También me recomendaron el libro Toma tu lugar, o Preparando un lugar, de Marcos Brunet. Y me dijo un amigo, Samuel, si puede, cómprelo, mire que lo estamos estudiando. Entonces es como el resumen de muchas materias, de muchas clases. Entonces lo bueno hay que compartirlo, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, Lucy le estaba ahí aportando. Amén, gracias. Carlos, venga por aquí. Venga para acá, Carlos, sienta aquí al lado mío. Ahí, donde se sienta cómodo. Bueno, ahí está bien. Ok, entonces vamos a hablar de respondiendo al liderazgo. ¿Sí? Entonces, pueden pasar la primera. Y bueno, como estamos hablando del libro, pues yo traje citas textuales, muy textuales del libro. Para a partir de allí compartir un poquito esto. Entonces quería pues comenzar hablando de lo que es el liderazgo, ¿verdad? Hay muchos conceptos de liderazgo. Liderazgo allá en las organizaciones, en el mundo hay un tipo de concepto de liderazgo, ¿verdad? Pero cuando vamos al liderazgo de la palabra, nos encontramos con que el término liderazgo puede definirse como asumir la responsabilidad en áreas de servicio. También tiene que ver con estar al frente ¿sí? De un compromiso importante. El liderazgo es una buena y necesaria función que requiere valor e integridad para afrontar el desafío de ayudar a los demás. El desafío del liderazgo dentro de la iglesia es el de servir a otros, no el de mandar a otros. O sea, sí pero no. Claro que hay que mandar, hay que gerenciar, hay que gestionar. Pero el objetivo principal es el de servir a otros. Y el mayor ejemplo nos lo dejó Jesús, ¿verdad? Cuando hablamos el martes, creo que hablamos el lunes, perdón, que hablamos del diaconado, ¿sí? Del don de servicio. ¿Cuántos vinieron? ¿Sí? Los que no vinieron lo pueden escuchar. Está grabado. Bien, pero el objetivo principal es el de servir a otros, el de darnos por la causa de Cristo en el servicio a unos con otros. Y la motivación, claro, allí dice que requiere, ¿verdad? El valor, se requiere de valor y de integridad. Lo hablamos mucho en el tema del diaconado, ¿sí? El perfil del diácono, que no lo decimos nosotros, no lo definen los pastores, lo dice la palabra. Muy clarito cómo debe ser el diácono, la persona que desea servirle al Señor. Se requiere de mucha integridad y obviamente también de mucho valor para soportar muchísimas cosas. Porque ser líder implica un montón de cosas fuertes. Soportar ataques, soportar la rabia de los otros, soportar nuestras propias luchas, ¿verdad? Pero en medio de eso el Señor está allí sosteniéndonos. Entonces, la motivación espiritual para estar en el liderazgo debe ser ayudar y servir a los demás. Amén. Hermano Carlos, ¿qué aportaría usted a esto del liderazgo? Yo conozco yo tengo como 30 años aquí en la iglesia. Invité al hermano Carlos porque desde que yo estoy, él también está. ¿Sí? Es más, él estaba antes que yo. Entonces, cuéntanos, Carlos, para ti, ¿qué es esto del liderazgo? Sí. Bien, cuando pienso en liderazgo, pues pienso en Juan el Bautista, ¿no? Viene a mi mente Juan el Bautista porque él fue llamado, igual que Jesús, y recordemos que eran primos, y él entiende el llamado, y él asume un liderazgo bien claro, bien definido, y sabía. Entonces él prepara el camino del Señor, y él entiende que en su liderazgo la manera de crecer era bajando. Entonces él dice, bueno, yo no soy digno de desatar, porque yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene detrás de mí lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces él prepara el camino del Señor, ¿verdad? Porque él sabe de que detrás de él hay alguien importante, y ese es Jesús. Y yo creo que eso también sucede en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros estamos preparando, y en nuestras manos Dios pone un semillero, pone un grupo de personas, ¿sí? Y lo vemos con compasión, lo vemos con amor, porque es un trabajo de amor, y la fe obra por ese amor, ¿no? Entonces yo siento que en ese liderazgo es cuando uno tiene que aprender a sensibilizarse, como fue sensible en su espíritu Juan el Bautista, ¿no? ¿Para qué? Pero para preparar ese camino. Entonces pienso, Pastora Lucy, que entonces
retomando, es ver, ¿verdad? Allá, más allá para poder preparar ese camino a las personas que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Gracias, Carlos. Fíjate, eso que acaba de decir Carlos es como poner la base, ¿sí? Jesús es la causa de nuestro liderazgo, de nuestro llamado, ¿verdad que sí? Lideramos por una causa, por la causa de Jesús. Y Juan el Bautista lo entendió muy bien. Él sabía cuál era su rol y cuál era su papel en relación al liderazgo o al llamado que tenía, de preparar el camino del Señor. Y hoy en día nosotros somos eso, Juan el Bautista, de los últimos tiempos, ¿sí? La voz que clama en el desierto, la voz que prepara, los mensajeros proféticos que preparan el camino del Señor. Cuando hablamos de liderazgo, lamentablemente si nosotros nos vamos al liderazgo del mundo, nosotros decimos, bueno, hoy en día ya no hay liderazgos, muchos liderazgos buenos, ¿sí? Si lo vemos a nivel político, decimos, no, ya la gente no cree en esto, ¿sí? Porque, bueno, lamentablemente, pues algunos han fallado. Pero eso no quiere decir que todo sea malo, que toda autoridad sea malo, ¿bien? O que toda causa sea mala. Hay un liderazgo que sirve. Y hoy vamos a hablar un poquito también de este punto del liderazgo que sirve. Y el liderazgo que sirve es el que estaba hablando Carlos, ¿sí? El liderazgo que entiende cuál es su papel en este llamado, ¿sí? Cuando no lo entendemos, entonces nos vamos a ir al otro extremo y es el extremo de la dominancia, de querer dominar a otros. Hay un dicho por allí, no sé si es un proverbio, que dice, dale poder a un hombre y lo conocerás, ¿sí? Hay personas que son tranquilitas, sumisas, que uno ve, mira, tan lindo, pero cuando se les dio poder, acabaron con la gente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿bien? Porque si no vamos a caer en esto. Y Jesús mismo le advirtió a sus discípulos, dijo esto, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. O sea, encima de que los oprimen, después el pueblo les debe algo. ¿Sí ha pasado eso? Como hay un ejemplo de Stalin, que decía que este hombre malo, malvado, era una autoridad perversa. Una vez quiso demostrarle a sus súbditos, a sus seguidores, quién tenía el poder. Entonces dice que agarró una gallina, le arrancó todas las plumas, una a una, ¿sí? Le arrancó todas las plumitas a la gallina, y la gallinita así toda ensangrentada, él vino y puso en su mano un montón de maíz, ¿sí? De granos de maíz, y los puso así y se los acercó a la gallinita. Y adivinen qué hizo la gallinita. Vino a comer, ¿sí? De la mano del que la había oprimido, ¿sí? Entonces Jesús está hablando de esto, que los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y después sus súbditos les agradecen, pues. ¿Bien? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice, no sea así entre ustedes. El Señor está haciendo una advertencia. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. ¿Cómo les parece el modelo de liderazgo de Jesús? Totalmente diferente al modelo de liderazgo del mundo, ¿verdad que sí? Inclusive de las organizaciones. Lo hablamos el día que trabajamos lo del diaconado. Y la pastora decía, bueno, el servicio en el Señor no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, lo decía Carlos ahorita. Juan el Bautista dijo que mengüe yo para que crezca Él. Bien, y ese es un modelo que necesitamos imitar y el Señor Jesús ya nos estaba haciendo ese llamado, nos estaba mostrando cómo era el modelo. El modelo es de servicio y allá la imagen lo dice todo, ¿verdad? ¿Qué nos dice esa imagen? ¿A qué les recuerda? A Jesús lavándole los pies a sus discípulos, Jesús sirviendo hacia abajo, amén, para luego sí ir hacia arriba. Carlos. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, ¿sí? Entonces esto es una línea muy sensible, ¿no? Porque pues humanamente el hombre tiende a, como dice aquí el versículo, de señorearse, ¿no?
Y bueno, dentro de la grey pues hay liderazgo que lo que hacen es eso, ¿no? Oprimir y señorearse porque yo tengo un cargo, ¿verdad? Y yo lo puedo asumir, entonces no veo más allá de lo que mis ojos pueden ver. Pero entonces pienso que aquí es al revés, ¿no? Aquí dice, como no como teniendo señorío, sino apacentar la grey de Dios siendo ejemplo de la grey. Amén. Amén. Bien. Entonces dice allí, para cerrar este punto, dice, el dominio egocéntrico sobre otras personas es la imitación carnal del liderazgo altruista. ¿Sí? El pastor decía hace rato, si algo nos ofende, porque qué bendición que la palabra nos ofenda, la palabra era para eso también, para traer esperanza, por supuesto, esperanza de vida eterna, pero esta palabra nos tiene que confrontar. Si la palabra es suavecita y no nos confronta, estamos en un evangelio diferente, en el evangelio de la felicidad. Y Dios nos guarde de predicar el evangelio de la felicidad. El evangelio de la felicidad es el evangelio de las estampitas, de versículos y promesas, ¿sí? Ese no es el evangelio. El evangelio es el evangelio completo, de Génesis a Apocalipsis y hasta la eternidad. Amén, del cielo a la tierra. Entonces, cuidado con esto. El evangelio es completo. Y cuando somos confrontados por una palabra, dejemos que el Señor nos ayude a digerir esa palabra. Cuando usted la digiere, usted dice, listo, ya, Señor, y voy por otra, y voy por otra. Amén. Hasta que todos lleguemos a la madurez. Porque lo dice, el dominio egocéntrico sobre otras personas es la imitación carnal del liderazgo altruista, ¿sí? De esos movimientos de falsa justicia. ¿Sabía que allá en el mundo hay gente muy buena, más buena que usted y que yo? ¿Sí? Con movimientos más hermosos que la iglesia, ¿sí? Pero si ningún movimiento de estos, si estos movimientos no nos llevan a Cristo, es un movimiento de falsa justicia. ¿Sí? El evangelio nos debe llevar a los pies de Cristo. Nos debe llevar a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esa combinación. Porque hay quienes dicen, no, yo estoy bien fino con Dios. Ajá, pero con su hermano. Si no está bien con su hermano, está mal con Dios. Porque lo hablamos desde el principio, ¿verdad? Jesús amó la unidad y vino a enseñarnos la unidad. A ser hermanos, que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y luego que todos seamos uno con Él. Bien, ok, quiero leer allí este versículo, 1 de Corintios 16:16. Ahí está por la NBI, no la traje, pero aquí vamos a leerlo por la Reina Valera. Dice, 1 Corintios 16:16. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿A quién nos vamos a sujetar? A los que trabajan en la obra del Señor, a los que se alinean con el liderazgo de Jesús. No se alinee a un liderazgo que no esté alinea con la palabra de Dios. A gente que quiere enseñorearse de nosotros. Y debe ser probado el liderazgo. Si se parece al liderazgo de Jesús, si estas personas trabajan por la obra y por la causa de Cristo, para allá vamos, respondemos a ese liderazgo, ¿verdad? El tema de hoy es respondiendo al liderazgo. ¿Cómo vamos a responder al liderazgo? Primero evaluamos. ¿Esto se parece a esto? ¿Sí? No podemos responder ciegamente a cosas, tenemos que evaluar con quién estamos conectando, ¿bien? Pero para usted saber cómo puede usted conectar al liderazgo, usted tiene que comer Biblia, comer palabra, comerse el libro, nos enseñaba ayer la hermana Maite. Tenemos que comernos el libro completo. A veces es dulce, a veces es amargo, pero no nos podemos comer de versiculitos, ¿sí? Estampitas de versículos no, ¿sí? Palabra completa, amén. Ok, ¿se fue la luz? Ok, bueno, vamos a continuar. Dice por acá en el libro, dice, el más dispuesto a liderar debe ser el más dispuesto a servir. Repito, el más dispuesto a liderar debe ser el más dispuesto a servir. ¿Cómo le parece eso? ¿Usted quiere liderar? Dígale al hermano que tiene al lado, ¿usted quiere liderar? Dígale, sirva, lávele los pies a otros, bájese como se bajó Jesús. ¿Sí? Sirva para algo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Para liderar se requiere valor.
¿sí? Se requiere valor para mantenerse firme. ¿Cuántos creen que eso es así? Que liderar no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque usted va a lidiar con otros igual o peor que usted, ¿sí? Y va a tener que aprender, mire, elija, ¿sí? Y a soportar, ¿verdad? Pero por amor nos quedamos. Por amor a Jesús nos quedamos. Cuando Carlos hablaba de Juan el Bautista, a Juan el Bautista le volaron la cabeza. Le volaron la cabeza por servirle al Señor, ¿sí? Y a nosotros a veces medio nos miran feo y ya estamos llorando, chillando, dando quejas, me voy de la iglesia, me miraron mal, no me pusieron, no me reconocieron. Gravísimo eso. Y si no nos miran, entonces también, no me miraron, gracias Florinda. Si no nos miran, también no me miraron, ¿sí? Bueno, si nos miran, bueno, y si no, también, no. Entonces, bueno, el liderazgo, fíjese, ya liderar es bastante difícil. Dice acá, inclusive cuando las personas colaboran. O sea, cuando no colaboran es difícil, pero inclusive cuando las personas colaboran es difícil, es una carga pesada. Y acá este mensaje es de los pastores para abajo, ¿sí? De los diáconos, desde los pastores hasta los diáconos, desde los que servimos, de los líderes de los grupos de alcance. Esto es para todos, porque de alguna manera el Señor nos ha llamado también a liderar. Solo que hay puestos de jerarquía, ¿verdad? Todos somos iguales, lo dije el primer día, pero todos tenemos responsabilidades diferentes. Mi responsabilidad no es la misma responsabilidad de los pastores, ¿sí? La responsabilidad de un líder de un grupo de alcance no es la misma responsabilidad de un diácono, ¿sí? O sea, todos tenemos responsabilidades diferentes que asumir, ¿bien? Ok, entonces dice que es bastante difícil aún cuando las personas colaboran. Entonces, debemos esforzarnos por ser una alegría para quienes nos lideran. Debemos colaborar, decía el pastor hace rato. Colabore, mijo, ¿sí? Dígale al que tiene al lado, colabore. Colabore, que es que este trabajo es muy fuerte, este trabajo es difícil, ¿sí? Este trabajo es complejo. Y necesitamos colaborar, y la palabra lo dice acá, Hebreos 13:17 por la NTV, dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. ¿Qué dice allí? Obedezcan, hagan lo que ellos dicen. Obvio, si el liderazgo está alineado a la palabra, ¿sí? Hagan lo que ellos dicen. Dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Bien, de este lado hay un compromiso con el Señor, de velar por las almas, de velar por el cuidado. ¿Que somos perfectos? No, pero estamos haciendo una obra perfecta, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en medio nuestro. De hecho, yo decía estos días, la unidad entre el cuerpo de Cristo es algo que nosotros, dice que seamos solícitos, o sea, nosotros debemos ser intencionales. Pero esto es una obra espiritual. Es sobrenatural, es por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que yo logro amar al que me ofendió? ¿Cómo es que logro perdonar al que me hizo daño? Eso viene por el Espíritu. Amén. Y eso somos nosotros, la iglesia gloriosa en la que el Señor está para presentárselas a Él mismo. Una iglesia gloriosa, sin mancha, pura. Bien, sigamos allá. Dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Si nuestros pastores están tristes, si el liderazgo está herido, está pesado, tiene cargas, eso no va a ser un beneficio para el pueblo, ¿sí? Entonces ven la importancia de los que están de este lado, tienen que velan como quien tienen que dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? Pero los que están de aquel lado tienen el compromiso de colaborar para que esta obra fluya. Hay quienes nada más se sientan ahí a quejarse. Y el pastor esto, y el pastor no me visitó, y el pastor debería hacer esto, y el pastor como siempre, y el pastor tiene que hacer, ¿sí? Pero de allá aplastado sin hacer nada, ¿sí? Tenemos que colaborar porque este es un trabajo de todos, Amén. ¿Se entiende o se ofendió?
Si se ofendió, me perdona, ¿sí? Porque de esto se trata. Amén. Hermano Carlos, ¿quiere agregar algo? Hace ratico tenía la imagen de los pies, ¿sí? Entonces, estaba aquí buscando ese pasaje cuando dice: después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Entonces los discípulos estaban como muy claros qué significaba ese acto de amor y ese acto profético que iba a trascender más allá, ¿no? Entonces él dice: yo soy el maestro, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y a veces cuando nos lavamos los pies los unos con los otros, nos ofendemos porque no, pero ¿cómo? ¿No? Como dijo Pedro, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Entonces le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, bueno, Señor, no solamente los pies, sino todo, ¿no? Entonces eso es de limpieza y poder entender que Dios está. Así es, ¿sí? Dice por acá: las personas subestiman la angustia que conlleva ser líder. Y estos días, no sé, creo que fue la pastora Yaro que puso algo del liderazgo, del pastor, ¿no? El pastor también llora, el pastor también sufre, ¿sí? Y con todo eso se para al frente a hacer el trabajo y la asignación que Dios le mandó, ¿sí? Con todo el dolor, con toda tristeza, con todo lo que nos paramos, ¿verdad? A hacer el trabajo que Dios nos mandó, ¿sí? ¿Alguna vez le ha pasado que usted ha ido a ministrar al grupo de alcance triste? ¿Se peleó con alguien? ¿Sí? ¿Y fue? Gloria a Dios, está cumpliendo con la asignación. Porque imagínese que usted diga: no, cuando esté feliz voy a servirle al Señor. Pues no le vamos a servir nunca, ¿sí? Porque estamos aquí en esta carne y tenemos un llamado y una asignación que cumplir. Ojo, después va y se arregla, ¿sí? Trabaje la tristeza, la rabia, trabaje todo eso para ir más livianitos en el servicio al Señor. Bien, entonces sí conlleva sufrimiento y la gente suele ofenderse cuando recibe órdenes. ¿Usted sabía eso? Que la gente suele ofenderse cuando recibe órdenes, ¿sí? Si usted es de esos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí? Cuando me incomodo porque me dan una orden. Yo quería que me sentaran aquí, me sentaron allá. Usted se incomodó. Entonces trabaje eso. ¿Sí? Trabaje eso, porque a lo mejor el que le dio la orden ni le pasa por la cabeza aquí que usted se ofendió. Entonces, si usted se ofendió, pues trabaje eso. Amén. Pastora. Creo que es necesario recordar que todos los que hoy lideran la iglesia también estuvieron bajo autoridad, ¿sí? Y que ese proceso también lo tuvimos que pasar. Cuando uno ve esos hombres de Dios que uno dice: wow, el ministerio de fulano, que no vemos el detrás del telón de cómo la persona ha tenido que superar varias cosas, no solamente externas, sino también internas, para abrazar el llamado y para poder responder tanto al deseo de Dios como también a la necesidad de la iglesia. Amén. Sí, la pastora se me adelantó al siguiente punto. Pero es verdad, usted cuando ve esto, ¿verdad? Tan bonito, tan lindo, tan chévere, usted no sabe qué hay detrás de todo esto, cuánto sufrimiento, ¿sí? Y ahorita llegamos a ese punto. Quiero terminar esto, ¿sí? Cuando nos ofendemos porque nos mandan, el liderazgo implica sufrimiento, implica también el lidiar con la gente desagradecida, ¿sí? Y aquí hay una metáfora que dice que puede sentirse como el hombre del cuento popular que encontró una serpiente herida en el camino y se le ocurrió la brillante idea de llevársela a la casa, de cuidarla, de consentirla, de darle comidita, de curarle las heridas. Y cuando la serpiente estuvo mejor, adivine qué hizo. ¿Qué hizo? Le clavó los colmillos con todo y veneno. ¿Sí? Entonces, bueno, pilas con eso, ¿sí? Porque a veces la gente se concentra todo en la negatividad y en lo que no sirve o lo que no funciona, ¿sí? O en criticar al líder o al pastor.
a verlo de cabeza a pies y a criticarlo, ¿sí? Y así no es, ¿sí? Necesitamos el liderazgo que sirve, es el liderazgo que entiende esto, ¿verdad? Lo que hablaba ahorita Carlos, que entiende que estamos aquí por una causa, la causa de Cristo. Amén. Entonces, el liderazgo que sirve es este que tenemos allá. Usted ve la imagen, ¿verdad? Un árbol. ¿Cuál es la característica de ese árbol? Que tiene unas raíces fuertes y profundas. En el Señor tenemos que echar raíces fuertes y profundas para cuando vengan los vientos de la ofensa, nos movamos pero no nos arranquen de ahí, ¿sí? No está bien que cuando nos ofendamos me voy de la iglesia, ¿sí? No está bien, ¿sí? Necesitamos raíces. El que está firme no se va, se queda porque entiende que este es el lugar de bendición, que esta es su casa, pastor. Lucy, por eso es que nosotros estamos aquí escondiditos, aquí. Que ese liderar también es comparado como el dueño de una empresa, de un negocio, y de repente no sabe las responsabilidades, ¿no? Uno lo ve y dice, uy, tremendo negocio, pero a pagarle obreros que llegaron tarde, bueno, todas esas responsabilidades, pero el que es el jefe tiene que mandar, o sea, eso es algo que no es malo. La Biblia dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Entonces, este liderar que sirve, lidia con caracteres, ¿no? Yo me acuerdo que trabajábamos con mi hermano y siempre los obreros, el dicho de los obreros, es que yo estoy haciendo rico al patrón. Esto no es de aquí de la iglesia, esto es del que tiene mentalidad de obrero, es eso. Entonces, cuando se tiene esa mentalidad, la empresa le cuesta mucho, y sobre todo al que dirige. Sí, Señor. Entonces, el verdadero liderazgo es escucha esto que dice acá, dice, además o sea, el líder o el pastor, dice, además de esforzarse por ayudar a alguien, debe enfrentarse a ataques de ingratitud al hacerlo, así como el ejemplo de la serpiente. ¿Sí? La falta de aprecio no debe desanimar a un líder dispuesto a servir. Aunque se lidia con eso, necesitamos también, porque el líder también tiene que lidiar con eso. Cuando la gente es ingrata, cuando la gente no camina, también tiene que lidiar por eso, porque si en la primera deja el coroto botado, dice, no, ya no sirvo para esto, ¿sí? También ve cómo es una dinámica, la dinámica de la unidad, de parte y parte, del que está de este lado y del que está del otro, ¿sí? ¿Lo podemos ver? Bien, ¿a cuánto les ha pasado que usted ha sido buena gente con alguien, usted le echó la mano, lo ayudó y de pronto le salieron con... ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Sí, ¿y cómo se ha sentido usted? Sí, pero eso hay que procesarlo, porque si usted se queda ahí llorando no va a avanzar, ¿sí? Lo procesamos, lo sanamos y avanzamos, ¿amén? Ok, entonces el liderazgo que sirve es un acto de amor desinteresado. Le sirvo al Señor. Pase lo que pase, le sirvo al Señor. Amén. Y ahora sí pasamos al otro punto que tiene que ver con la ofensa. Y el Señor nos manda a no ofenderse. Y esto aquí yo creo que nos va a doler. A mí me dolió. De hecho, cuando estaba leyendo esto, me compungí de corazón. Dije, Señor, perdóname las veces que no he ido bien por este camino, ¿sí? Perdóname, Señor. Y yo creo que esto es un llamado, porque para eso es el ayuno, ¿verdad? Un llamado al arrepentimiento, un llamado a alinearnos con el Señor, porque nos hace bien estar bien con el Señor y con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. La unidad es un factor protector. Y esto, aunque nos duela, necesitamos aprender a digerirlo, a procesarlo. Y aquí pudiésemos pasar horas hablando de la ofensa, pero como no tenemos tantas horas, vamos a hablar nada más estas cositas que tomé textualmente del libro. Dice el no ofenderse, ¿sí? O sea, dado que el orgullo es un ingrediente central de la naturaleza humana pecaminosa, y como todavía estamos en este cuerpo de carne, entonces todavía lidiamos con esto.
El tema es que yo tengo que darme cuenta para trabajarlo, para que esto no crezca. Bien, entonces dice, dado que el orgullo es un ingrediente central de la naturaleza humana pecaminosa, la gente se ofende fácilmente con quienes ejercen la autoridad. Y vemos allí unos ejemplos, en Mateo 20, 24 y también está en Marcos 10, 41, y habla de la mamá de dos discípulos, ¿sí? De Juan y Zebedeo, ¿sí lo han leído? Sí, la mamá cuando vio semejante poder en Jesús, cuando vio tremendo liderazgo, vio los beneficios de esto, entonces ya hizo participó en esto, se metió en ese liderazgo y dijo, mire Jesús, ¿usted no ha visto a mis hijos tan hermosos que son? Lo máximo, bellos, ¿no les ha visto el liderazgo? Son mejor que los demás, que los otros 10, ¿sí? Estos son lo máximo, ¿sí? ¿Qué tal si usted los pone allí cuando ya se consolide el reino? Usted pone uno a su derecha y el otro a su izquierda, para que vea que a usted le va a ir bien. Porque qué maravilla estos muchachos, ¿no los ha visto? ¿Sí recuerdan? Bueno, así tan textual no lo dice, ¿no? Le puse un poquito de Netflix. Pero, ¿qué pasó? ¿Recuerdan qué pasó? Sí, no, pero se ofendieron. Todos se ofendieron. Y la agarraron contra estos dos, ¿verdad que sí? Y a lo mejor estos dos podían haber dicho, ay no, pero díganle a mi mamá, nosotros estamos aquí quietecitos, nosotros no hemos hecho nada, ¿sí? Seguro que habían participado, porque a lo mejor la mamá ya los había consultado, ¿sí? Y siempre que pasa esto, el tema del liderazgo, que ponen uno a mandar y el otro no, esto genera ofensa, ¿sí? Pero ¿cómo se les ocurre que pusieron a aquel, ¿sí? Que mire, si los pastores no son espirituales, porque si fueran espirituales supieran que a ese que pusieron allá, mire, andas embarrándola, ¿sí? Y esto tenemos que cuidarlo, ¿sí? Porque ya ahí Jesús mismo puso un ejemplo de ofensa cuando en torno al liderazgo, en torno al que ponen a dar órdenes. Y claro, esto no era así, porque Jesús dijo, no, así no es, ¿sí? Y les enseñó una lección. Y no los pusieron de líderes, pero el resto de los 10 estaban molestos. Se molestaron. Y la molestia era a causa de quién iba a mandar a quién. ¿Amén? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Me dejaron sola? Muy bien. Entonces, la tendencia natural del orgullo humano es sentirse indignado, enfadado y ofendido cuando otra persona ocupa una posición de liderazgo sobre nosotros. Y cuidado con eso. Y aquí a todos nos ha pasado, porque es que todos hemos estado en estas dinámicas, ¿sí? Uy, me pusieron fue aquella y yo quería estar ahí y el pastor no me vio, ¿sí? No es espiritual el pastor, si no me hubiese visto a mí, ¿sí? Y no hubiese puesto al otro, ¿sí? Aprendamos, porque a veces esas cositas que nos pasan, mire, es para lijarnos el carácter, para ver cómo reaccionamos, ¿bien? Y la Biblia dice que el que es fiel en lo poquito, Dios lo pone en lo mucho, ¿amén? Y a veces en el liderazgo necesitamos esos procesos de ir de a poquito, de a poquito, de a poquito, ¿sí? Empezar por el baño, ¿sí? Empezamos por el baño y podemos terminar en el altar. Y a lo mejor no siempre vamos a terminar en el altar, pero disfrutemos si nos toca el baño, ¿amén? Pastora. Bueno, tenemos como la idea de que eso es como una escalera, ¿sí? De que yo ya pasé por el baño, no, a mí no me vuelve a tocar más nunca el baño, ¿sí? No, a veces hay que subir y otra vez hay que volver a bajar y todo esto me llama mucho la atención, que tiene que ver con el tema del orgullo, porque incluso para nosotros mismos es un riesgo para nosotros mantenernos en una posición de que no, yo ya soy la pastora, ya no me toca barrer ni limpiar ni nada de eso, porque a mí solamente me ponen la palabra y a predicar más nada. Pero nosotros aquí en Unidos para Cristo nos han enseñado otra dinámica, ¿sí? Nosotros hemos incluso dado el ejemplo, porque nosotros nos lo dieron también,
bueno, si vamos a alabar, nosotros nos metemos. No solamente mandamos, nosotros también participamos, porque esto también nos mantiene en humildad, nos mantiene ubicados donde nosotros tenemos que estar. ¿Amén? Nos mantiene aterrizados, ¿sí? A veces dicen, no, pero es que a mí no me sale eso. Sí, no, a mí no me toca eso, ¿sí? Ay, ese a mí no me toca, yo lo tengo en mi casa. Que a mí no me toca, todo el tiempo no le toca. Que no, a mí no me toca. Ay, Santo Cristo. Dios mío. Ok, entonces fíjate, dice esto acá. Vamos a leer, Carlos, 1 Timoteo 5:19. Bien. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Cuidado cuando usted escucha chismes, murmuraciones, quejas de un anciano, de un líder de la iglesia o de un hermano, ¿sí? El Señor aquí, la palabra está haciendo una advertencia, por eso puse la manita allá, ¿sí? Advertencia, debemos reconocer, y en esto aquí se activa la unidad. Debemos reconocer rápidamente esta tendencia y eliminarla antes de que arruinen nuestras relaciones. Cuando se levanta un fueguito extraño por allí, que mire, usted no sabe que lo que hizo Yosemí, ¿cómo le parece que Yosemí esto? ¿Sí? Apague ese fuego de una vez, hermano, ¿sí? Necesitamos callar la voz de Satanás, porque es la voz de Satanás, ¿sí? Y a veces nosotros somos la voz de Satanás. Pedro fue la voz de Satanás y Jesús se lo reprendió en toda la cara: apártate de mí, Satanás. Tenemos que tener cuidado con esas, ¿cómo le parece? ¿Usted supo lo que hizo esta? Ay, ¿qué tal? ¿Qué opina usted de eso? Cuando alguien se le acerca a usted con esa tendencia, dígale como Jesús le dijo a Pedro. Cuando le dijo, ay no, Señor, que no vayas tú a la cruz, tan lindo que eres. No, que vaya otro, mandemos a Judas, ¿sí? No, Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Y tenemos, porque esto, de hecho es una advertencia y es un llamado a apagar esos fuegos, porque si no apagamos esos fueguitos, entramos en lo que dice Santiago 3, la lengua como un fuego, ¿verdad? Un fosforito acaba con un bosque. Tire un fosforito a un bosque, hace un fueguito y ese fueguito después se convierte en una bola de fuego que viene a abrazar, a consumir a otros. Bien, entonces dice, quien se sienta ofendido por un líder, cree tener una buena razón para ello. Y es verdad, ¿verdad que sí? Quien se sintió ofendido dice, es que yo tengo la razón y yo voy a defender mi causa y yo tengo la razón, y va y le cuenta su razón al uno, al otro. Cuando se dio cuenta, contaminó la iglesia con la queja y la murmuración. ¿Sí? Dice acá, el tema no es si hay una buena razón o no, porque puede ser que sí, tenga una buena razón, pero el orgullo y la ofensa constituyen un espíritu equivocado y punto. Es un espíritu equivocado. El orgullo y la ofensa es no procesado, es peligrosísimo, ¿sí? Dice, y deben ser alejados de nosotros a toda costa. ¿Quiénes aman la unidad? ¿Sí? ¿Quiénes quieren llegar a cumplir eso, verdad? Hasta que todos lleguemos. Si amamos la unidad, tenemos que detestar esto y aprender a callar esto, a callar la voz de Satanás. Amén. A toda costa, dice este autor. Dice, no hay excusa alguna para ceder a un espíritu de ofensa y falta de perdón. No hay excusa. En el mundo se vale, pero aquí no se vale. Aquí todos tenemos que converger a la presencia del Señor, a la voluntad del Señor, al perdón. ¿Que es difícil? Claro que es muy difícil. No es fácil perdonar al que nos ofendió. ¿Verdad que no? No es fácil. Usted no se echa a reír porque el otro lo ofendió. Tendría usted un problema, ¿sí? Porque no es normal que uno se eche a reír y esté feliz, me ofendieron. No, eso no es normal. Lo normal es que usted se enfade. El tema es qué hace usted con el enfado. ¿Sí? ¿Cómo canaliza usted ese enfado? ¿Deja que se encienda una bola de fuego
o busca, si siente que no puede, busca ayuda, que alguien le ayude a apagar ese fuego, no a darle volumen a ese fuego. Amén, pastora. Estoy recordando que cuando hubo una división aquí en la iglesia, mi papá contó que él le metieron una carta como de esas, de hojas de examen por lado y lado, escrito de un montón de cosas, de queja que tenía contra él y todo. Y dice que él, cuando la leyó, se enojó, pero él se la llevó para la casa y en su tiempo de devocional empezó a leerla. Sí, a leerla y a leerla, dice, hasta que se me pasó la ofensa. Hasta que ya eso no me ofendió, lo convertí en una reflexión. Y yo creo que el mejor ejercicio espiritual que nosotros podemos hacer es reflexionar. Sí, es el mejor ejercicio que podemos hacer. Quiero aprovechar que estamos en comerciales para recomendar este libro, los que les gustan leer, de John Bevere, La trampa de Satanás. Es un libro muy bueno, que habla precisamente cómo manejar el enojo, la ofensa. Este autor dice que cuando Jesús habla de 70 veces 7, dice que ahí los discípulos, wow, ahí fue donde se quedaron. Les quiero recomendar este libro, hermanos. Unidos para Cristo tiene que leer bastante, entonces estos son buenos libros. Amén. Tenemos que leer buenos libros. Ese libro, buenísimo, para que usted no se vaya de la iglesia, para que usted procese la ofensa. Gracias, José. Dice acá, escuchen esto, dice, existe la tentación de investigar a fondo la vida de quienes ocupan una posición de autoridad y magnificar cualquier falta que se pueda encontrar. Cuando alguien se ofende con un líder o con cualquier otra persona, empieza a investigarlo para exaltar lo malo de esa persona. Y mire, sí, con razón que hacía esto y con razón que hacía lo otro. Y empezamos a investigar y aumentar la bola de fuego. Que el Señor nos guarde de esto, mis hermanos. Amén, que el Señor nos libre de esto. Debemos resistirnos a entrar en chismes sobre lo que un líder ha hecho mal. Como si usted también no lo hubiese embarrado algún día, ¿sí? Como si usted fuera perfecto, ¿sí? Todos, dice la Biblia, todos ofendemos. Bien, pero ¿qué hacemos con la ofensa? ¿Qué hacemos cuando el otro cae? ¿Qué hacemos cuando el otro deja ver una costura? ¿Qué hace usted con eso? ¿Sí? Bueno, ahí lo dejo a la pastora para que usted reflexione, ¿verdad? Entonces, ese pasaje de 1 Timoteo 5:19 es una advertencia y dice, no admitas acusación contra un anciano. Los miembros de nuestra congregación no deben aceptar comentarios negativos sobre alguien que está dirigiendo un ministerio. Ojo, eso no quiere decir que si de verdad hay una falta gravísima, usted se va a comer esos chicharrones, ¿sí? Usted va a ir ciego. No, tampoco. Tenemos que ser sabios. Amén. Ok, pero el Señor nos manda a honrar y a respetar al liderazgo, a responder al liderazgo de la iglesia. Amén. Hay otro punto por acá que creo que no está acá. Dale. Ok, antes de hablar de esto, habla de la guerra espiritual, ¿sí? Necesitamos entender que estamos en una guerra. Desde que usted se convirtió en cristiano, si se convirtió y se arrepintió, usted no se montó en un crucero. ¿Usted sabía eso? ¿Que usted no se montó en un crucero por el Caribe o por allá, por Europa? No, usted se metió en una guerra. Y en una guerra contra Satanás. ¿Lo sabía? Si no lo sabía, entérese. ¿Sí? Y si le da miedo, pues háblelo y aquí echamos la mano. Amén. Pero no estamos en un crucero, estamos en una guerra. Amén. Entonces, como estamos en una guerra, tenemos que aprender a lidiar con todo esto. ¿Sí? A no ser vencido de lo malo, sino a vencer el mal con el bien. A eso nos manda el Señor. Amén. Bueno, ya me inspiré. Entonces ahora sí vamos para acá, para la mente de Cristo. O sea, ¿cómo combatimos esto, verdad? ¿Cómo combatimos esto? Pues cuidando nuestra mente, ¿sí? Déjeme aquí, el capítulo, este capítulo es demasiado bueno y tiene muchos puntos buenísimos. El libro, el pastor lo pasó al grupo. Cuando pueda, métase y lee otra vez todo el capítulo completo. Acá simplemente resumí y agarré unos punticos
unos que otros porque es mucho y bueno, necesitamos aterrizar. La mente de Cristo, dice la unidad de pensamiento, o sea, estos son como los factores protectores para no caer en la división y no caer en la murmuración y todo lo contrario, para conectar con la unidad. Dice, la unidad de pensamiento es el factor principal en la toma de decisiones en el pacto, porque usted está en un pacto. Amén. Estamos en un pacto. En el cuerpo de Cristo, estar en el cuerpo de Cristo en esa unidad es estar en pacto. El que no está en pacto no conecta. No, se ofende fácilmente, no procesa la ofensa. Un grupo de hombres puede lograr la unidad de pensamiento si cada uno renuncia a insistir en su propio punto de vista. Renuncia a su propio punto de vista y deje que sea el punto de vista del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si usted se ofende con alguien, si yo me peleo con Yosemín, ¿sí? Y yo estoy brava con ella y ella está brava conmigo, y ella ora, Señor, mire la pastora, y yo, Señor, mire Yosemín, ¿sí? ¿Qué creen que hace Dios con nosotras dos? Se toca la cabeza, dice, ¿qué cree que Dios me ama y Dios también la ama a ella? Porque es que este es el rollo, que Dios nos ama a las dos. Él no se va a inclinar ni para la una ni para la otra. ¿A dónde nos va a invitar el Señor? A la unidad, al perdón. Ahí nos estrellamos con el Señor. Amén. Entonces entendemos esto, que cuando usted se ofende con otro que es del cuerpo de Cristo, usted no va a convencer al Señor de que castigue al otro, no lo va a convencer, ¿sí? El Señor va a llamar a la unidad, al perdón. Amén. Muy bien, entonces dice, buscamos la voluntad de Dios para el mayor bien del grupo en conjunto. Cada uno debe buscar el punto de vista de Dios, porque el Señor ve todas las partes al mismo tiempo. Primera de Corintios 2:16, Carlos, no sé si me la llevo a buscar. El Señor nos ve a todos por igual, ¿sí? Porque Él nos ve como un cuerpo. Él no dice, ay, no, este hígado me cae mal, lo voy a quitar. No, porque el hígado es un órgano vital, ¿sí? Alguien sin hígado no camina, ¿sí? Sí, o el páncreas, este páncreas, ¿sí? Que no se come todo, lo que no le gusta lo desecha, el hígado, los riñones, ¿verdad? Esos órganos que filtran, ¿sí? El Señor no se enoja con el riñón. Y los riñones tienen una función importante en el cuerpo. El Señor no dice, estos riñones los voy a arrancar porque no. ¿Qué riñones, no? Ok, ¿qué dice 1 Corintios 2:16? Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Asegúrese, hermano, de que su mente se está alineando con la mente de Cristo. ¿Cuándo lo sabemos que nuestra mente se está alineando con la mente de Cristo? Cuando perdonamos, cuando soltamos nuestro punto de vista, cuando bajamos las armas, nos estamos alineando. Porque dice la Biblia, ¿quién le va a dar órdenes a Dios? ¿Quién le va a dar sugerencias a Dios? ¿Sí? Bueno, amén, ahí les dejo esa. Dice, cuando nos despojamos del interés propio, la mente de Cristo se hace cada vez más evidente. Y gloria a Dios por eso. Porque la mente de Cristo es la mente del reino de los cielos. ¿Verdad? Dice, la clave está en buscar su voluntad y no la nuestra. No se desgaste buscando su voluntad. ¿Sí? Y en mirar el conjunto y no solo la parte que ocupamos en él. La sabiduría y la perspectiva de Dios están a nuestra disposición. Lo predicó el pastor el domingo, ¿verdad? Si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice, Él se la va a dar sin reproche. Usted no sabe cómo lidiar con esa ofensa. Dígale, Señor, écheme la mano, ayúdeme, dígame cómo hacerlo. Amén. Si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Él nos la va a conceder. Amén. Si realmente buscamos la sabiduría divina, la vamos a encontrar. Entonces, acá hay como un ejercicio de cómo lograr la unidad, porque unánime significa una sola alma, estando perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo parecer, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos? Con esta dinámica: orar, conversar, orar, conversar, orar, conversar,
Orar, conversar. Conversar solamente no funciona, porque ahí se le puede salir la carne y usted queda en enemistad contra el otro porque yo tenía mi razón, ¿sí? Y el otro también tenía su razón. Pero orar, conversar, orar, conversar, orar, conversar, hasta que la ligadura se caiga, hasta que logremos la unidad. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Ok. Pastor, ¿quería decir algo? Ok. Entonces, ¿querías decir algo, Carlos, en este particular, de la mente de Cristo, que nos alinea a la unidad? Bueno, a veces usamos ese texto de la palabra en Isaías, ¿no? Que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y muchas veces lo usamos para predicar a las personas, ¿no? Pero realmente cuando uno se pone a ver en retrospectiva, que eso es para uno, ¿no? Porque ¿quién conocerá el corazón del Señor si no es a través del Espíritu de Dios? Entonces, pues sí, estamos muchas veces en los sentidos y pues andamos en un mundo natural. En un mundo natural que todo lo que percibimos y a veces pues esas sensaciones o percepciones, ¿verdad? De diferentes ópticas que podemos tener, porque no todos tenemos las mismas ópticas, pues entonces es donde uno tiene que poner, como dice la pastora Lucy, y poder uno, bueno, llevarlo y filtrarlo a la luz de la palabra para ver realmente esto me está beneficiando, parece de Dios, pero ¿será de Dios? Entonces cuando uno tiene, como dice la palabra, hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Entonces ese trabajo lo mismo lo hizo el Señor con los discípulos, ¿no? Lo que está hablando aquí la pastora, de que bueno, póngame a mí porque yo tengo tanto tiempo o esto. Entonces no es así, sino que es siendo piedras vivas, donde esas piedras van como un muro, ¿verdad? Como un muro, esas piedras son talladas y van colocadas hasta que forma un muro de protección. Entonces esa es la idea. Amén. Si procuramos esto, entonces vamos a disfrutar del reino, ¿sí? Juntos del reino. Tal cosa como yo solito voy a disfrutar del reino, no, así no es, ¿sí? No es mi ministerio, es el cuerpo de Cristo. Amén. Es la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Y con esto terminamos. Con este otro punto de compartiendo las recompensas. Y esto me llamó mucho la atención, ¿sí? Jesús en Juan capítulo 17, y yo veo a Jesús como la imagen de un niño rico, bueno, que quiere compartir todos sus juguetes con los amiguitos, ¿sí? Jesús diciendo, Señor, la gloria que me diste, todo lo que creaste para mí, el universo, todo eso que hiciste para mí, yo lo quiero compartir con ellos. ¿Cómo les parece? A mí eso me arruga el corazón. Cómo Jesús, la grandeza de Jesús, de no quedarse con el universo para él solito. Dice, todo esto yo lo quiero compartir con ellos. Y él le está rogando al Padre, le está diciendo, déjame, Señor, esta gloria que me diste, yo se la quiero dar a ellos. Habíamos escuchado antes que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Con ídolos, pero sí, él sí la comparte, Jesús la comparte y la quiere compartir. La gloria que me diste, yo quiero que ellos también la compartan y que sean uno con nosotros. Que sean unos entre ellos, pero que sean unos con nosotros. Dice, en el antiguo Israel, esto me llamó mucho la atención, dice, en el antiguo Israel una persona que solo vigilaba el equipaje recibía una porción igual del botín de la guerra. Iban a la guerra, los soldados de la primera fila se iban, pero alguien tenía que quedar cuidándose el bolsito, ¿verdad? El morralito de los otros. ¿Sí? Y ese que nada más, para él, ese era fácil el trabajo, voy a la guerra. Pero ¿cuál es su trabajo? Cuidar la maletica mientras los otros están dándose allá con el enemigo. Pero dice que ese que cuidaba las maleticas recibía la misma porción del botín. O sea, cuando dividían el botín, a él le tocaba también parte del botín. ¿Cómo le parece eso? Claro, usted no va a decir, no, entonces yo me quedo aquí sentadito nada más vigilando allá a la puerta. Igual voy para el reino. Y me dejo de estar lidiando allá con esos hermanos que me caen mal. No se trata de eso. Este tenía una función especial, ¿verdad que sí? Lo hablamos en el diaconado, el lunes que hablamos del diaconado. Bien, pero ¿cómo le parece esto? Que cuando logramos y cuando somos solícitos en la unidad, hay un beneficio para todos, un beneficio colectivo. ¿Amén?
Muy bien. Dice, si uno es leal al liderazgo de otro, será promovido a su debido tiempo. Lo que uno planta también lo cosecha, porque a veces queremos exigimos lo que no damos, ¿sí? Entonces dice acá, lo que uno planta también lo cosecha. Quien es leal y sumiso a la autoridad de otra persona, con el tiempo, cuando sea promovido, Dios, el Señor lo ponga en un puesto de autoridad, pues las personas también le van a ser leales y sumisas, ¿sí? Si usted no es sumiso y leal a su autoridad y usted anhela autoridad, la gente le va a hacer lo que usted está haciendo. Le van a hacer una mala jugada y después no se queje, ¿sí? Pero cuando nos sujetamos y somos sumisos y leales, decimos aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Póngame. Le dijeron el baño, bueno, voy para el baño pues. Vaya con alegría, vaya con regocijo. Algún día el Señor le va a dar la vuelta, porque a veces es el Señor el que nos prueba cómo reaccionamos cuando nos cambian. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con humildad o con orgullo? Amén. Dice por acá, si renunciamos a nuestro egocentrismo para servir, podemos estar seguros de que Dios nos recompensará con una herencia espiritual. Si renunciamos a ese ego, ¿sí? A que yo quiero, pónganme a mí, yo soy mejor que el otro, pónganme. Si renunciamos a eso, el mismo Señor se va a encargar de promovernos, de ponernos en otro lugar. Bien, y dice, Dios sabe todo lo que hacemos y nos va a recompensar con gracia. Él sabe cada cosita que hacemos y más vale que la hagamos de corazón. Porque esta iglesia tiene un recorrido de más de 30 años, ¿sí, pastora? Que esta iglesia tiene un recorrido de más de 30 años, ¿verdad? Sacando la cuenta y casi 50 años, entre 40 y 50 desde que llegaron los moros, que no se fundó como iglesia, sino como un pequeño grupo. Ajá, amén. Entonces, yo no puedo llegar aquí. Cuando yo llegué, habían unos antes que yo. Yo no puedo llegar a decir, no, pónganme a mí, ¿sí? No puedo hacer eso. La Biblia dice que hay los pastores, los que nos preceden, ¿verdad? Que tenemos que honrarlos, ¿sí? A los que nos preceden. Bien, yo tengo como 30 años de estar acá, como 30 años. Carlos también, ¿verdad? Nació aquí, se crió aquí. Natalie también, se criaron aquí. Pagaron un precio, eso que estamos hablando ahorita de la ofensa. Yo he vivido eso, pero cuando conecto con las historias de ellos, los honro, ¿sí? Porque se han mantenido firmes. A pesar de la ofensa, a pesar de las piedras, a pesar de la descalificación. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que Dios fue el que los plantó. Si no lo hubiesen entendido, no estuvieran aquí estuviera otra gente, ¿sí? Pero lo entendemos. Entonces seamos cuidadosos. Los que van llegando, los nuevos, seamos cuidadosos con el que está allá en autoridad, con el que lo precede a usted. Bien, porque cuando yo llegué a esta iglesia, esto era de tierra, como de cemento, ¿sí? No estaba ese piso tan hermoso, tan bonito, Noemí, donde danzan, ¿verdad? Tan lindo. Allá afuera había un jardincito, había una mezanina por allá arriba, ¿sí? Había una matica de naranja. Vean que está saliendo aquí la cédula de los que tenemos más de 30, ¿sí? Mari la conozco, Florinda, Benita. Y ellas han permanecido aquí junto conmigo, ¿sí? Y las honro por eso, no se fueron, de los que puedo, ¿sí? Efraín, ¿verdad que sí? Cuando hicimos la obra aquí de Jesús, ¿se acuerda? Efraín era el romano, como era así grandotote, le tocó hacer el romano, el que puyó, él vive, ¿sí? Y aquí estamos, no nos hemos ido, ¿verdad? Y aunque Efraín, ¿verdad? Fue y dio una vuelta por allá, aterrizó aquí, porque es de la casa, y nos trajo a Yaro. ¿Sí? No llegó solo, nos trajo un regalo, ¿sí? Y así, ¿verdad? Entonces seamos cuidadosos, mis hermanos, ¿bien? Porque detrás de todo esto tan bonito que usted ve, hubo lágrimas, hubo dolor, hubo cosas terribles.
Nosotros pudimos ver, Víctor y yo hemos permanecido aquí viendo cosas duras, cosas durísimas. Cuando yo leía esto, de verdad, lloré, porque yo decía, Señor, nos plantaste aquí en esta iglesia y hemos ayudado a sostener al pastor Anderson cuando fue golpeado por una división terrible, y estuvimos ahí. El pastor se fue y quedaron los pastores y ahí estamos. Y a lo mejor usted no nos ve, no somos los más calificados. A lo mejor usted dirá, no, pero estos pastores no tienen así como mucha unción. Pero estos días le preguntaba yo al Señor, ¿por qué nos plantaste aquí? ¿Qué hacemos aquí? Me di cuenta, este año he estado reflexionando que soy una anciana de la iglesia. Sí, llegué a la conclusión de que soy una anciana de la iglesia. No porque tenga más de 50, ¿no? Pero el anciano es el que hace, es el que permanece, el que no se va. ¿Sí? Y hemos sido como esos escuderos, y a lo mejor no somos perfectos, ¿no? A lo mejor ellos todavía lo que esperan de nosotros, a lo mejor no estamos al 100%, pero aquí hemos hecho un trabajo, ¿sí? Y seguimos haciéndolo. Y leer este libro, meterme en esto, ¿sí? Y no solamente en esto, en la palabra, porque tenemos que meternos en la palabra. ¿Ve lo importante de usted meterse en la palabra? Cuando usted está arraigado, sobreedificado en esto, usted no se va. Y si se ofende, usted trabaja la ofensa, pero no se va. Decía el pastor Anderson, a mí eso me quedó, porque cuando yo viví eso, como la cucaracha, me quería ir, pero me devolvía. Él decía, imagínese en su casa cuando usted está barriendo y aparece un montón de cucarachas y usted las barre. ¿Qué hace la cucaracha? Dice, pasa por encima de la escoba. Y él nos invitaba a eso. Dijo, sea como la cucaracha, si la de la escoba la quiere echar, pase por encima de la escoba y devuélvase. Pero no se vaya de la iglesia. Trabaje la ofensa y honre el liderazgo. Somos hombres, mujeres, humanos, igualitos que ustedes, nos enfermamos también, sufrimos, pero el Señor nos ha puesto a cada uno en un lugar particular. Amemos eso, ¿sí? Porque es por la causa de Cristo, por la causa del Señor. Y Dios, escuche esto, mi hermano, Dios sabe lo que hacemos y Él sabe cómo lo hacemos. La intención con que la hacemos. Proverbios 22, 29, léelo, Carlos. 22, 29. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Ajá. Es una pregunta, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto un diácono que sirve el agua con amor, que da la bienvenida con amor, que está dispuesto? ¿Qué hago? Dice, delante de los reyes estará. No estará con los de baja condición. Amén. Necesitamos ser solícitos, pastora. Estoy recordando que una de las figuras de autoridad que Dios puso para mí personalmente fue una maestra en el instituto. ¿sí? Y ella fue muy cercana en un momento difícil, fue muy empática, me ministraba y yo en ese tiempo casi ni hablaba, pero ella conocía como que veía el potencial, veía el llamado y ella tuvo esa paciencia de enseñarme y de acompañarme, de escucharme, ¿sí? Fue una relación muy bonita. Y yo iba a su casa, ella ya era una mujer adulta, casada con su esposo, con su hija, y nosotros yo iba para allá. Pero pasan los años, ¿verdad? Y ella regresa como 20 años después y yo ya estaba en otro nivel de liderazgo y hicimos aquí una actividad general y en esa actividad pues ella como que me designó, mira, quiero que hagas esto, quiero que lo hagas así y tal, no sé qué, no. Y pues mi papá había dicho, bueno, apóyenla a ella, ¿no? Y me regañó. Uy, eso me dolió mucho porque yo la había idealizado, sí, ella es mi maestra,
Y ella fue muy importante para mí en esa etapa. Pero yo después me puse a ver, no, pero claro, miré mis sentimientos y dije, uy, no, pero ya va, o sea, ella ya me está tratando ya como otro nivel, ¿sí? Que requiere pues madurez. Así que, o sea, dije, no, pues nada, aquí vamos a seguir, hicimos el trabajo y todo, y también fue un tiempo de crecimiento a otro nivel, ¿no? Entonces, yo creo que Dios nos pone en el camino a lo largo de nuestra vida espiritual esos compañeros, ¿verdad? Algunos los dejamos atrás y otros vendrán a acompañarnos en ese proceso y será bendición. Necesitamos tener cuidado con idealizar a la gente, porque quizás ese proceso sirvió para un determinado momento, pero no quiere decir que siempre será así. Entonces, creo que eso es muy importante comprenderlo, ¿no? Así es. ¿Nos ha hablado el Señor? ¿Verdad que sí? Que esto es duro, que no es el evangelio de la felicidad, que no es el evangelio de las estampitas, que es la palabra del Señor. Amén. Cortante, dice, como una espada cortante. Amén. Que nos atraviesa, que nos alinea con Él, que hace que produzca de nosotros algo, que produzca vida, que produzca la unidad. Y hay bendición, dice acá, aprendemos a ser líderes sensibles apoyando el liderazgo de los demás. Dios desea bendecirnos a través de bendecirnos los unos a los otros. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga más? Bendiga a sus hermanos. Entre más nos bendecimos, nos ayudamos, nos reconocemos como cuerpo, ahí fluye la bendición de Dios. Dice, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Vamos a tomar un tiempo.